Ok, sale. Entonces, así repitiendo muy rápido para ahorita que estamos con lo del video. Tenemos la parte de database, ¿sí? Donde encontramos las migraciones, ¿verdad? Y las migraciones son los archivos que se encargan automáticamente de crear las tablas, ¿sí? Laravel lo hace de manera automática. Nosotros tenemos que ejecutar un comando que ahorita vamos a ver cuál es para poder crear la migración y que crea la tabla. Tenemos entonces el archivo de configuración, donde está el archivo de base de datos, ¿sí? Donde vienen una serie de parámetros que se están pasando para la configuración, que esto no lo vamos a modificar desde aquí, sino que tendríamos que modificarlo desde el archivo .m, ¿sale? Entonces, por lo tanto, aquí vamos a colocar el localhost o el 127.0.0.1, el puerto con el que estén trabajando, que es el mismo que aparece en la conexión, el nombre de la base de datos, que en este caso es proyecto usuarios, ya se los crea automáticamente y supongo que en el archivo M les aparece ya lleno. Y el usuario debe de aparecer como root. Ahí me aparece, ¿Sale? esta vez me aparece la le ponemos proyecto usuario. Que ya tenemos esto, vamos a ir a nuestro terminal, ¿sí? A nuestra terminal que tenemos aquí y vamos a correr un comando, ¿sí? Con la parte del artisan, ¿sí? PHP artisan. Si nosotros escribimos así PHP artisan y le doy un enter, ustedes pueden observar que les da una lista de todos los posibles comandos que podemos ejecutar, ¿sí? Y dentro de ellos, por ejemplo, tenemos la parte de las migraciones, ¿sí? Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a escribir el comando php artisan migrate. Ay, eso no. PHP artisan migrate, nada más así. Ahí está, ¿sí? PHP artisan migrate. Y le vamos a dar un enter, ¿sí? Aquí nos dice que ya se crearon las tablas. Y si yo voy aquí a la parte del Heidi y actualizo, voy a observar que en la tabla en la base de datos de proyectos usuarios ya me aparecen aquí las tablitas, ¿sí? ¿Cierto? Si yo me voy aquí en usuarios, le doy doble clic aquí en usuarios y le doy aquí arriba en la parte de tabla, voy a observar que pues está realmente vacía. Si lo doy aquí en datos, pero aquí están los datos que ya se crearon, ¿sale? O sea, la tabla ya se creó con esta estructura, pero pues obviamente no hay ningún dato, pero todas esas tablas de las migraciones ya se crearon. Ojo, se crea automáticamente una tabla que se llama migraciones. ¿Sí lo observan? Sí. Estas migraciones es la lista de todos los archivos de migraciones que ustedes tienen. Aquí en la parte de base de datos, donde viene la parte de migraciones, ustedes pueden observar que tenemos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Que son 4 tablas que se crearon. Si checamos en Heidi, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. O sea, se crearon las 4 migraciones y una de migraciones. ¿Qué es lo que hace esta tabla de migraciones? Si ustedes observan, en los datos que tiene solamente tiene 4, porque son 4 tablas las que se crearon. Esta quinta lo único que hace es tener como un estatus para saber cuando ya está creada, ¿sí? O sea, tiene un 1 para saber que esas migraciones ya fueron creadas. ¿Sí me explico? Quiere decir que si nosotros borráramos las migraciones, aquí estas aparecerían en 0, ¿sí? Para saber cuáles son las que puede ejecutar. Si yo en este momento agrego una migración nueva, ¿sí? Y la corro, aquí va a agregar algo, se va a agregar como nueva, pero va a estar en 0 hasta que la corra, ¿sí? Entonces, es nada más como una tabla de control de migraciones.
Ok. Vamos a irnos a la parte de las rutas. ¿Sí? Vamos a ir a nuestra parte de rutas. Y vamos a modificar aquí en la web la parte de la ruta, ¿sí? Fíjense bien, nosotros hemos trabajado con las rutas de esta forma. Ustedes pueden ver que de esta forma lo que está retornando es una vista, ¿cierto? Pero también quedábamos que podríamos nosotros retornar un texto. Si hiciéramos esto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que retornaría? Pues un hola mundo simplemente, ¿no? Ok. Entonces vamos a crear una ruta porque aquí va a haber una parte en la cual ya no va a ser directamente una vista, sino que ya vamos a utilizar la parte del controlador. Vamos a crear ya ahorita ya lo que es la parte del controlador, que es el que toma la lógica de las cosas. Ahorita simplemente estábamos trabajando con las vistas y las rutas. Ahora vamos a agregar la parte de lo que es el controlador. Si recuerdan, Laravel es un framework de modelo vista controlador. Entonces, por lo tanto, vamos a utilizar la parte de lo que es el controlador. ¿Sale? Entonces, para eso vamos a crear nuestras rutas. Yo voy a borrar esta parte de aquí, que es esta ruta, y voy a crear la ruta de la siguiente manera. Para Laravel 8 lo voy a crear de la siguiente manera, ¿sí? Déjenme checar aquí, me apunte porque no me lo sé de memoria. ¿Sí? Entonces sería ruta, importante, 2 puntos, porque a veces es un error muy típico que se nos olvida poner 2 veces 2 puntos, sino siempre a veces se nos olvida y ponemos nada más un 2 puntos. Hay que ponerlo doble, ¿sí? Ahí estamos indicando la ruta, va a ser la ruta de tipo get, ¿sí? Y dentro del paréntesis vamos a decirle cuál es la ruta que va a aparecer en el navegador, que en este caso pues sería también la principal, que sería la parte del index, ¿sí? No, es con comilla simple, ¿sí? Y después vamos a utilizar la parte del controlador que tenemos que hacer, ¿sí? Para eso voy a abrir aquí corchetes y voy a escribir el nombre del controlador. Este controlador todavía no existe, ahorita lo vamos a crear, pero de una vez lo voy a escribir. Se va a llamar User Controller. Controller. ¿Sí? User Controller. Ajá. Por ejemplo, si fuera una tabla de productos, pues sería Products Controller o en español Productos Controller, ¿sí? Que es la nomenclatura que se utiliza, ¿sí? El nombre del controlador. Entonces, como estamos trabajando ahorita con la tabla de usuarios, que ya viene por default en la migración, vamos a ponerle User Controller, ¿sí? Pues viene 2 puntos, 2 puntos, ¿sí? 2 puntos, 2 puntos, class, ya que es pues prácticamente una clase, coma, y vamos a escribir el nombre de la función que estaríamos utilizando, que la primera va a ser un index, ¿sí? Comilla simple, ajá, y punto y coma, así, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? Estoy diciendo, voy a hacer una ruta que sea de tipo get, que la dirección URL va a ser nada más la principal, la diagonal, y que en lugar de mandar a llamar una vista, lo que va a hacer esta ruta es ir a llamar un controlador que se llama User Controller en su función llamada index. ¿Sí? Es lo único que está haciendo. Cuando yo escriba en la URL la diagonal, va a ir a buscar un archivo PHP llamado User Controller y se va a meter dentro de la función index. ¿Sí? Y en la index ya va a trabajar y va a mandar una vista. O sea, aquí estoy haciendo un intermediario. Si se fijaban, lo que hacíamos era ruta que mandaba una vista. Aquí estoy metiendo un intermediario que es el controlador. La ruta llama al controlador y el controlador tiene funciones que mandan a llamar a vistas específicas. ¿Sí? Es como un intermediario. ¿Sale? Esta es una ruta, va a ser la ruta index en la cual yo voy a listar los usuarios. Para eso me va a servir, para listar los usuarios. Voy a hacer una en la cual voy a crear usuarios. Por lo tanto, voy a hacer una ruta de tipo post, ¿sí? Si se recuerdan la parte del post,
Esa iba disfrazada, no iba directamente en la URL, y como aquí voy a crear y voy a enviar datos específicos, pues tienen que ir de alguna manera ocultos, ¿verdad? No pueden ir expuestos. Entonces la parte del post. Y aquí voy a escribir la ruta. Por ejemplo, aquí le voy a poner users. ¿Sí? Puede ser usuarios, puede ser otro nombre, pero le voy a poner users. Eso quiere decir que la URL ya sería proyecto usuarios.test diagonal users. ¿Sí? Esa sería esa ruta, que es la que me va a servir para crear usuarios. ¿Sale? Esa ruta igual va a tener lo mismo que aquí, por lo tanto puedo copiar esta parte de arriba, porque también va a ser el mismo controlador, pero este va a ser una función distinta. La función se llama store. ¿Sí? ¿Sí? Store. Estas funciones no es que precisamente se deban de llamar así. Tú puedes ponerle el nombre que quieras, pero Laravel ya tiene como una nomenclatura de nombres que utiliza. ¿Sí? Entonces la función principal siempre es index. Para poder crear siempre es la de store, y tiene otra que es la de destroy para poder eliminar. Ya son nomenclaturas que vienen definidas en Laravel, que si tú quieres las puedes cambiar, pero si estuviéramos trabajando en equipo, todos estamos conociendo la misma estructura, la misma nomenclatura, y así podemos entenderlo todos, ¿sí? Entonces podemos seguir los nombres que ya trae definido Laravel. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta? La ruta que se llame proyecto usuarios diagonal users se va a ir al controlador, que es el archivo PHP llamado user controller, en su método, o en este caso función, llamado store. ¿Sale? Ok, vamos a hacer otra ruta para eliminar. Aquí sería delete, que es el verbo, ¿sí? Que también es un post, pero en este caso Laravel me lo maneja como un verbo llamado delete, ¿sí? Y aquí la ruta va a ser users diagonal user. ¿Por qué estoy escribiendo eso? Porque ahí le voy a pasar un usuario que es el que va a eliminar. O sea, lo que estoy creando ahí es una variable prácticamente, ¿sí? Le estoy diciendo la ruta para eliminar va a ser proyecto usuarios.test users diagonal, y le voy a pasar el ID que vaya a eliminar. Entonces ahí está prácticamente agarrando una variable que es el ID que yo voy a pasar para saber cuál es el que va a eliminar. ¿Sí? Ok. Y después pues puedo copiar lo mismo de la parte de arriba, ¿sí? Y aquí en lugar de index sería destroy. Le falta la coma, ¿no, profe? ¿Dónde me faltó? Sí. Gracias. Punto más. Una vez que tenemos estas rutas, si recuerdan, teníamos un comando llamado php artisan route list, que era para mostrar toda la lista de rutas que teníamos creadas. Ahorita ese nos marcaría un error porque todavía no tenemos el controlador. ¿Sí? Estamos haciendo referencia al user controller, pero realmente no tenemos todavía el user controller. ¿Sí? Entonces, para esta parte nosotros vamos a tener los controladores. ¿Sí? Si se fijan, aquí tenemos también modelos, y en HTTP, en la parte de app, tenemos los controllers, ¿sí? Que solamente viene un archivo PHP llamado controller, pero es el que es precisamente la clase de la que van a heredar todos los controladores, ¿sí? Es como la clase molde, ¿sí? De donde se van a crear los demás, pero no tenemos ninguno. Y tenemos un modelo nada más aquí llamado user, ¿sí? Que es el que viene. Cuando nosotros vayamos a crear nuestras propias tablas, tenemos que crear también el modelo. Pero ahorita ya el modelo ya viene creado, ¿sí? Que es el que viene por default. Si checamos el modelo, pues también viene la parte del name, del email, del pet, del password. O sea, todos los que son los atributos de la tabla. Si hacemos referencia a lo que trabajamos en C#, es como si fuera una capa de entidades, ¿sí? Esta parte del modelo. Ok. Entonces, aquí no tengo ningún controlador, por lo tanto voy a crear ese controlador. Yo podría crearlo incluso aquí manual,
pero para eso tengo también un comando, ¿sí? El comando que voy a crear va a ser de la siguiente manera. PHP, fíjense bien, todavía no lo vayan a crear. PHP artisan, ¿sí? Viene make, controller, ¿sí? Está diciendo PHP artisan crea un controlador que se va a llamar user, ¿cómo lo escribimos? Sí, pero user controller, con mayúsculas, sí. ¿Ahí reconoce mayúsculas y minúsculas? Sí. Entonces, user controller, ¿verdad? Así, y viene un parámetro, esto no lo vamos a crear ahorita, pero se llama resource, resource. Fíjense bien, lo voy a crear. Ahorita nosotros lo vamos a crear, pero sin esta parte del resource. Pero quiero que vean qué hace esta parte del resource. Ven, niñas, pongan atención. ¿Sí? Fíjense bien, aquí nos dice controlador ha sido creado. Si yo checo, si yo voy a mi código, aquí en la parte de los controladores ya me aparece user controller, ¿sí? Y ustedes pueden observar que aquí viene ya el index, ¿sí? Que viene uno de crear, que viene ya el store, que viene uno de show, que es como para poder listar, y que viene uno de edit, para poder editar, que viene uno de update, y que viene uno de destroy. O sea, ya nos está diciendo, nos está dando prácticamente todos los métodos que necesitamos, o las funciones que necesitamos para hacer cada cosa, ¿sí? Este lo hace automáticamente dándonos toda la parte de los recursos. Lo voy a borrar. Y aquí le voy a dar simplemente eliminar. Entonces, lo único que voy a hacer es escribirlo, pero sin la parte del resource, ¿sí? Lo único que va a hacer es que va a crear nuestro archivo, pero lo va a crear así. Está muy chido del otro. ¿Sí? Lo va a crear vacío. ¿Sale? Entonces vamos a crearlo de esta manera. ¿Lo pones otra vez el comando? Que sería este. Voy a regresar aquí al código. ¿No te aparecen los contadores, profe? ¿Dónde? Aquí están en app, en HTTP. Tenemos la carpeta de controller. A mí no me apareció. Esa primera. La primerita carpeta. Puedo utilizar y que reconozca prácticamente este controlador, pues aquí tenemos que pegar la ruta, así como aquí está diciendo que este archivo debe de agregar esta librería, prácticamente este use, esta parte de las rutas, pues también tengo que venir a decirle que utilice la parte de los controladores, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tengo que decirle use app, diagonal, HTTP, que es toda la ruta que tengo, ¿sí? Hacia el controlador, controllers, ¿sí? Controllers, y después user controller, ¿sí? Que es prácticamente la ruta donde está el controlador, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí yo ya tengo prácticamente ligado. Vamos a ver si en este momento me da las rutas. Voy a poner aquí PHP artisan route list, ¿sí? Y aquí simplemente me está dictando todas las rutas que yo tengo, ¿sí? Aquí me dice cuál es el verbo que tengo, el get, el post. Me dice cuál es la ruta con la que voy a poderme referir a ella y cuál es la acción hacia dónde se va a ir. Pon el código que te dicen. ¿Sí? PHP artisan row list. De visual. Lo siguiente. Las rutas que estamos manejando aquí ya tienen un intermediario. Ya no se van directamente a una vista.
ya tienen un controlador, ¿sí? El controlador tiene algunas funciones, que son las que vamos a agregar. Esta ruta es la que aparece en la URL, ¿verdad? Este es el nombre del controlador y este es el nombre de la función del controlador, ¿sale? Entonces, este es el nombre de la URL y cuando entremos a su URL va a entrar a este controlador y va a entrar a esta función, ¿sí? Eso es lo que hace. Podríamos incluso también agregarles nombres, como lo hicimos en la clase pasada, para poder, en base a un formulario o algo, ir a ciertas rutas, nada más, ¿sale? Aquí nada más quiero que vean algo adicional. Así es como se hacía en la Laravel 6, ¿sí? Por ejemplo, aquí para la del controlador era route, post, users, que es la misma ruta igual que acá, y luego era user control @store, ¿sí? Que era la misma función, y después le dábamos un name. Esto cambió en Laravel 8 a como lo tenemos ahorita, ¿sí? Y en Laravel 9 se pueden hacer nada más grupos, ¿sí? Como está aquí. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí? O sea, es route, controller, y luego se da el nombre del controlador y se hace como un grupo. Y ya nada más hace el get, el post, el delete, y ya sin tener que repetir el user controller. ¿Sí? Se hace como un grupo. ¿Sí? Eso cambia nada más para la versión 9. ¿Sí? Pero ahorita para la versión 8 pues igual podemos utilizar. Nada más sería cómo cambiaron las rutas en el Laravel 9 y pues se actualizan. ¿Sí? Y ya en esa parte dependiendo qué Laravel estén usando. Ok. Entonces aquí está la parte de las rutas. Vamos a utilizar un comando, ¿sí? Un comando que se puede aplicar solamente para esta parte de los usuarios, porque en la parte de base de datos, aquí, base de datos, tenemos una parte que dice factories. ¿Sí lo ven? Factories. Y viene user factory, ¿sí? Lo que hace user factory es que con esto vamos a crear 10 usuarios aleatorios, automáticamente nada más de prueba, ¿sí? Pero solamente se puede para esta tabla porque solamente hay un factory para esta. Nosotros podríamos crear un factory, pero realmente no se utiliza tanto porque pues obviamente nosotros vamos a tener nuestro registro de dar de alta, de dar de baja, esto. Pero ahorita para crear usuarios así rápido, vamos a utilizar este factory que viene aquí para que nos cree 10 de prueba automáticamente, ¿sí? Entonces para eso vamos a irnos a nuestro comando. Si fijan, se usan muchos comandos en Laravel para que nos haga muchas cosas de manera automática. Y aquí vamos a utilizar PHP Artisan Tinker, así, Tinker, ¿sí? Y nos va a abrir así como un shell, ¿sí? En el cual vamos a escribir lo siguiente. Vamos a decir user, que es la que estamos trabajando, o es el modelo prácticamente que tenemos. Dos puntos, ¿sí? Factory, que es el que tenemos. Se abren y se cierran paréntesis. Guión mayor que. ¿Qué es el guión mayor que? ¿Pero qué hace? No. ¿Se acuerdan? Esto es programación en objetos. Cuando estamos en C#, cuando ustedes tienen una clase y escriben clase punto, se despliegan los métodos, ¿cierto? Es lo mismo. Aquí en PHP, en objetos, escribimos el nombre de la clase, guión mayor que, y estamos accediendo a los métodos. ¿Sí? Ajá. Nada más que aquí en web no salen automáticamente así que se ven, ¿verdad? Pero ahí lo que estamos diciendo es que vamos a un método de esa clase, por ejemplo. ¿Sí? Ajá, de ese objeto, así. Entonces, aquí vamos a decirle count. Y como queremos 10, ahí le vamos a decir 10. Si quisiéramos 12, pues le damos 12. ¿Sí? Estamos diciéndole ahí. Y nuevamente le vamos a decir create. Create. Y vamos a darle un enter. ¿Sí?
¿Sí? Y ahí pueden ver que creó automáticamente varios. A mí no me hizo nada. A mí me petó. ¿Sí? A mí me marcó error en el Jalborzón. Fíjense bien. Fíjense bien. Si me voy aquí a la base de datos y si me voy a usuarios, aquí ven que ya están. ¿Sí? Ya están en la base de datos. ¿Sí se fijan? Ya se agregaron. Obviamente lo hizo de prueba utilizando ese factory, pero ya tengo ya datos. ¿Sí? De prueba. ¿Sale? Entonces, hoy no vamos a terminar. Solamente quiero la parte de listar, para que vean cómo se listan. ¿Sí? Hasta ahí vamos a terminar. Entonces, nada más necesito que pues ya estén aquí. Controlador. ¿Sí? Entonces, acuérdense, app, HTTP, controller, user control. Y vamos a agregar aquí una función. ¿Sí? Entonces, va a ser public. ¿Sí? Public function. Index. ¿Sí? ¿Sí? Public function index. ¿Sí? Que si observamos la ruta principal, tenemos entonces que estamos creando dentro del user controller nuestra función index. ¿Sí? Fíjense bien qué es lo que vamos a hacer. Vamos a crear una variable llamada user. Users. Y le vamos a decir que esto es igual a user. ¿Sí? Ojo, este user es el modelo, porque ya tenemos un modelo. Entonces estamos accediendo a ese modelo. ¿Sí? Entonces, user, dos puntos. ¿Es una mayúscula? Sí, porque es un modelo. Es este que está aquí, miren. Este modelo que está aquí. ¿Sí? Ajá. Que acuérdense que ese modelo es como la entidad. ¿Sí? Lo único que le vamos a decir es latest, así. Latest. O sea, fíjense bien, aquí ni siquiera vamos a hacer un select asterisco from, no. Aquí todo lo va a dar así con código específico. ¿Sí? Aquí lo único que le estoy diciendo de la entidad user, lánzame todos los datos que tengas. O sea, ¿sí? Y le vamos a decir get, o sea, que obtenga prácticamente todos estos datos. ¿Sí? Ok. Fíjense bien, con ese código que tenemos, ya estamos guardando en esa variable todos los datos que existen en la tabla de usuarios. Simplemente con eso, ya obtuve todos los datos. ¿Sale? Aquí lo que tendríamos que hacer ahora es crear una vista, que no lo vamos a hacer hoy porque no vamos a alcanzar. Crear ya una vista, ya con HTML y todo, para recorrer esta variable y crearlos en una tabla para que se muestren. ¿Sí? Pero, ¿cómo les voy a comprobar que ya tiene datos? ¿Sí? Esto se utiliza mucho para, en ocasiones, testear, porque si se fijan, como esto no es compilado, no funciona como C# que nos dice los errores exactamente dónde. Entonces aquí de repente tenemos que tratar de rastrearlo. Tenemos una función que se llama dd. Ajá, creo que sí, a ver si funciona. dd, y le voy a pasar la variable users. Voy aquí a darle a actualizar. A ver, dejen ver qué error. Controllers, user. Oh, ya. Ya sé cuál es el error. Espérame. Le cambiamos el nombre. No. Aquí está faltando hacer también uso. ¿Sí? Agregar un use. App. Diagonal. Y aquí vamos a utilizar el modelo. ¿Sí? Models. Que es este que les estaba diciendo de aquí. ¿Verdad? Models. User.
está. No, es primero. No, porque ese no está dentro de HTTP. Miren, es app, models, ¿sí? Está user, es el modelo. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, voy a actualizar y fíjense lo que hace, ¿sí? Este DD lo pueden utilizar para como parar, ¿sí? Parar en un punto específico y ver qué es lo que está retornando o qué es lo que tiene una variable o qué es lo que tiene un arreglo. Fíjense bien, pónganme atención que es importante esta parte. Si aquí yo tuviera un montón de código hacia acá abajo, un montón de código hacia acá abajo que retornara a una vista, se detendría la ejecución aquí en el DD. ¿Sí? Eso es importante porque a lo mejor quieres ver qué tiene esa variable hasta ese punto o de qué está lleno ese arreglo hasta ese punto. ¿Sí me explico? Entonces, con esto voy a comprobar que ya traigo todos los datos. ¿Cómo? Fíjense bien, aquí ya me está regresando un array y ya dice que tiene 10 valores. ¿Verdad? Si yo aquí le doy clic a esta flechita de aquí, se va a desplegar. Y por ejemplo, si yo veo la posición 0, ¿sí? Aquí donde dice los atributos, miren, están los atributos, aquí vienen todos los datos. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Entonces, yo aquí estoy comprobando que ese arreglo ya viene lleno de todos los valores de la tabla. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Qué seguiría? Que eso vamos a partir de ahí la próxima clase. Seguiría mandarle a una vista este arreglo y dentro de esa vista crear un HTML con una tabla que se recorra y los vaya pintando. ¿Sí me explico? Como una. Sí, vamos a hacer un for each. Vamos a hacer un for each para recorrer ese usuario e ir pintando el HTML.